Contigo. El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Bueno, pues muy bien, llegamos ya a la tercera entrevista de la mañana y nos vamos a hablar con un buen amigo, Pedro Hernández Guanir, que tiene un milagro, ¿no? ¿Y por qué tiene un milagro? Hace milagro, yo creo, porque acaba de escribir una novela terapéutica, ¿no? Y es la que explica, la novela se titula Matrioska, que ahora nos va a comentar el tema, ¿no? Pero explica cómo transformar las emociones negativas en energía positiva. Por eso decía yo que casi que es un milagro. Vamos a ver cómo se hace. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Digo yo que te estaba presentando yo ahora como una especie de milagro con el tema que hace, porque con toda la energía, si ahora decimos, tenemos la fórmula para poder nosotros transformar las energías y las emociones negativas en energía positiva, amigo, ¿no? Pues se consigue, ¿eh? O sea que ya al margen del libro, te lo digo desde mi práctica de terapia online sobre todo, es raro el caso que no pase de una situación negativa, molesta, incómoda, bien de ira, bien de tristeza, bien de malestar, lo que fuera, para que no pase a una situación de relajación, de paz, de empoderamiento, de libertad, de estar por encima. Esto es sorprendente, por eso es curioso, lo que tú planteas es curioso, porque suelo poner el ejemplo, en este caso, de un catedrático de física nuclear que también le he hecho terapia, le hago terapia. Y él me dice, mira Pedro, yo sé explicarle a los alumnos, de quien sea, lo que es la fisión, lo que es la fusión nuclear, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé explicar qué pasa con la técnica, la técnica de la TBT, que le llamo técnica bombeo terapéutica. ¿Por qué? Porque lo único que sé es una cosa, que a mí me produce un efecto asombroso y no sé por qué, me cambia y me hace mejor persona. Es lo único que sé, pero no sabría explicarlo, decía él. Bueno, pero si te das cuenta, el problema de fondo está en que la energía ni se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma. Entonces, lo que se trata es que la emoción también es energía, y lo que pretendemos, lo que solemos hacer es transformar esa energía negativa, o molesta, o incómoda, o poco producente, en energía positiva. Que tú dices, ¿cómo? Bueno, claro, teníamos que hacer una práctica y había que ver cómo lo hacemos. Pero en gran parte se basa, si quieres ya hablamos de esto, se basa tanto en la técnica de relajación básica, pero sobre todo en lo que es la respiración profunda, pero sobre todo lo que es la inteligencia virtual. O sea, inteligencia virtual, que yo llamo inteligencia virtual a lo que se puede producir con las imágenes, la fantasía, en el sentido de que utilizas todas esas imágenes en función de algo, en función de un bien. Generalmente hacemos torpeza virtual más que inteligencia virtual. ¿Por qué? Porque la torpeza virtual lo que hace es aterrorizarnos, asustarnos, ver imágenes que nos pueden, en las que podemos sucumbir, en las que estamos incómodos, y nosotros mismos las inventamos con negrura, con molestia, con incomodidad. Pero lo que se trata es aprender a utilizar esa inteligencia virtual para cambiar esas imágenes, pero las imágenes por sí no solo cambian, sino va acompañada de elementos fisiológicos, como es la propia respiración, como es el propio movimiento muscular, etcétera, etcétera. Hay una serie de estrategias que hacemos, pero lo que es verdad es que en menos de 10 minutos el cambio es significativo. Y esto no estoy haciendo propaganda del estilo de remescar, para quitar bolsas y ojeras en la cara, que sí, que los quita, pero dice que luego dura poco. Bueno, pues bien. Sí. Mira, yo me quedo con un par de cosas que acabas de comentar, ¿no? Que la energía no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Eso está claro, ¿verdad? Claro. Entonces, una energía, claro, con ese planteamiento que es negativo, tú lo transformas, haces una serie de historias que al final la conviertes en positiva. Y yo te pregunto, que ahora que vivimos tanto en el mundo, tanto virtual y tal, hablamos de la capacidad imaginativa, ¿no? Y tú le dices, claro. utilizando esa capacidad
capacidad imaginativa, porque yo no sé hasta qué punto a veces digo yo, oye, pues vivimos una vida real, pero también hay una vida imaginativa que yo creo que también nos ayuda a No que nos ¿no? ayuda, sino que es tan importante como la otra. Es una vida paralela que la llevamos. Perdona, sigue, per se. No somos conscientes de la importancia de lo virtual, ¿eh? Sigue, perdona. No, que iba por ahí el tema, que me parece que es interesante, ¿no? Claro. Que quizás antes no se veía tanto, pero a lo mejor antes no teníamos tampoco la capacidad de No, desarrollarla, no sé. Entre otras cosas porque se ha visto, así como la emoción en la psicología se descuidó. Yo recuerdo cuando empecé a hablar de emociones en la facultad, me miraban con cara rara y después se hizo ya una cosa habitual. De hecho, habíamos publicado los programas de educación emocional en TEA Ediciones en Madrid, antes que Goleman hablara de inteligencia emocional y todo eso, pero siempre era medio hereje, era proscrito. Lo mismo pasa con la imaginación, es otra función que se ha desconsiderado como una cosa. Lo importante es la razón, lo importante es la inteligencia. Entonces lo que es visualización, lo que es imaginación, es una cosa de segundo orden, que va. Que casi el 90% de lo que hacemos está acompañado, como tú bien dices, de fantasía, de imaginación. Por ejemplo, la misma sexualidad, ¿qué sería la sexualidad sin fantasía? ¿Qué sería la publicidad sin fantasía? Es que todo está basado en gran parte en la fantasía. Y de hecho, este tipo de cosas no es que lo haga yo. Antes de eso ya se había hecho muchas investigaciones, por ejemplo en baloncesto o en tocar al piano, cómo la visualización producía tantos efectos importantes como los que podía producir el verdadero entrenamiento, el grupo de entrenamiento y grupo de visualización. Y el resultado eran asombrosos, incluso superaban. Bueno, esto a título de aperitivo, vamos. No, me parece súper interesante, Pedro, ¿por qué se titula tu libro Matrioska, Yo Profundo y Amor Eterno? Yo creo que deberías explicar un poco lo de la matrioska, porque mucha gente quizás no sepa lo que es la matrioska. Sí, vamos a ver. Bueno, como todos sabemos, la matrioska es la típica muñeca rusa, que dentro de la muñeca hay otra y otra y otra y otra hasta llegar a una muy pequeñita nuclear, ¿no? Entonces, ¿por qué lo de matrioska? Porque ese libro que es sobre todo para conocerte y poder superar sus problemas, aunque realmente sea novelado, supone la sucesión encadenada de una misma realidad, pero de forma distinta. Es decir, lo que se juega en la matrioska es lo mismo y lo distinto, o es la misma muñeca, pero que en cada proceso es distinto. Esto ocurre en la propia evolución, no digamos, para poner un ejemplo, en la propia evolución del cerebro, cuando se habla del cerebro reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro racional, está claro que el cerebro reptiliano, que está en el núcleo, en el tronco encefálico, y que corresponde a los reptiles por el hecho de defensa del territorio, lo más básico. Tiene una cantidad está ahí el sistema reticular y es el que tiene que ver con lo que es la precaución, la vigilia, la vigilancia en general. Y entonces el organismo reacciona rápidamente ante cualquier estímulo extraño, tanto externo como interno. Por eso ese sistema reticular es el que nos despierta por la noche, es el que nos avisa, etcétera, etcétera. Bien, esto es, el ser humano ha ido creciendo ahí, evolucionando, poco a poco fue creciendo y formándose, vamos a llamarlo así, el cerebro emocional de la zona del limbo, la zona amígdala, etcétera. Ahí donde realmente es más, corresponde a los mamíferos, que ya sienten, no solo se defiende del territorio, sino sentir miedo, sentir amor, sentir lo que fuera, ¿no? Que, bueno, habría que explicar lo que supone una vida corta y una vida larga, pero bueno, después viene el cerebro racional que corresponde al córtex, y entonces el córtex ya no es solo sentir, es razonar, es analizar, es ver. Por lo tanto, es como una matrioska, estamos viendo más o menos una capacidad de inteligencia, pero lo mismo pero distinto. Cada proceso que va ocurriendo es una especie de perfeccionamiento de lo anterior, una prestación distinta en cada caso, aunque lo mismo siempre sirve en la defensa del organismo. Esto he puesto el ejemplo de la evolución del cerebro, pero puede ser la matrioska en cualquier cosa de nuestro ser. Por ejemplo, los moldes mentales es una de las investigaciones más fuertes nuestras. Ahí están los test en TEA Ediciones, donde se ha hecho muchas tesis en todo el mundo. Y entonces lo que yo planteo es que existen unos patrones mentales. Esos patrones mentales son producto de una forma de reaccionar antes de una situación, durante o después.
a la hora de anticipar, a la hora de evaluar o a la hora de conectar, y entonces eso se va aprendiendo y se va repitiendo. Esa repetición, como la matrioshka, va haciendo que nosotros vayamos actuando de una forma determinada. Por eso, mientras no se logre modificar o cambiar esos moldes mentales, vamos a tener que estar sufriendo siempre los problemas que tenemos, porque los moldes determinan nuestro pensamiento, determinan nuestras emociones, determinan nuestra forma de ser. Por lo tanto, eso es un ejemplo de matrioshka, porque aunque cambien las situaciones, los moldes son los mismos. Ajá. Y lo mismo podemos decir de los núcleos implicativos sensibles, los que yo llamo los NIS, porque son heridas profundas que, aunque pasaron en un momento determinado, esas heridas se van repitiendo, van tomando forma en distintas etapas y en distintos momentos, aunque parezca que no, incluso parece que ha desaparecido y están ahí, y es necesario tocarlas, limpiarlas, purgarlas. Por eso, en la técnica nuestra, una de las cosas que hacemos, lo primero es afrontar el problema, afrontar la emoción, lo más importante, y después purgamos, bien la purgación, que limpiamos con una serie de técnicas lo que hay, y después ya potenciamos, ya vamos cambiando. Ya cuando, por ejemplo, la mayoría de la gente le pregunto, vamos a ver, ¿cuánto sientes? La última vez que fue ayer, ¿cuánto te sientes mal por esta situación que has vivido? No voy a contar la situación porque era una persona que estaba muy fastidiada. Bueno, entonces me dice, entre un 8 y un 9. Entonces empezamos a ver, primero que lo afrontara, qué es lo que le dolía, qué le molestaba, tal, para ir desensibilizando. Luego ya llegó un momento en que dijimos, bueno, pues ahora imagínate, ¿cómo te imaginas ese malestar que estás teniendo? Me decía que como ladrillos, me decía como trituración de ladrillos ahí que se revolvían dentro de él. Otros, algunas veces cuando no saben, le pongo la serpiente, porque la serpiente es el elemento negativo que está ahí dentro creando conflicto. Bueno, total, que él cogió la respiración profundamente, cerró los puños y fue lanzando, limpiando, con la inteligencia virtual, con una técnica, como si fueran dibujos animados, cómo limpiaba ese cerebro de ese ladrillo, fue cogiendo una aspiradora, lo fue llevando y limpiando, y luego ya con los movimientos de mano y con la respiración fue purgando. Cuando terminó de purgar, hicimos varias formas de purgar, hacia adelante, hacia arriba, hubo varias cosas. Y le pregunté cuánto estaba el nivel de malestar. Había bajado a 3. Muy bien, de 9, 8, 9 a 3, perfecto. Ahora vamos a pasarlo a potenciar. Entonces es cuando lanzaba las manos hacia el cielo y ahí, como si fueran las yemas de los dedos, como si fueran pararrayos, cargaba las energías y se cargaba de las energías positivas de tal manera que se iba llenando de poder, de fuerza. Y es curioso como aquella energía negativa, cuanto más sea, mejor, porque es un carburante mayor, más potente, más fuerte, y se fue transformando cada vez más en positivo hasta sentirse bien, sentirse con la siguiente carga que si todo siente. Primero, paz, tranquilidad. Segundo, flotar, como libertad, liberado de cadenas. Luego, lo tercero, empoderado, fuerte. Algunas veces ya, claro, después sigue la técnica hasta volar y todo esto, ¿no? Entonces, va viendo desde arriba todo pequeñito, insignificante, empoderado, pero también con mucho amor, y también hasta llega algunas personas a tener la trascendencia, el sentimiento de trascendencia, es decir, hacia fuerzas superiores. Ahí yo lo llamo el numen, porque es una situación excepcional de disfrute, de espiritualidad. Y aunque la gente sea atea, no importa, se encuentra con ese mundo espiritual que además cada día hoy la psicología lo determina a través de lo que se llama la inteligencia espiritual incluso, ¿no? Total, bueno, ya con esto te Sí, pero me parece los resultados de estar entre 8 y un 9 a bajarlo a 3, me parece, y esto es en una sesión, ¿no? Como luego, Pedro. Y luego, perdón Javier, y después espérate que me sé, y después de todo esto sentir lo espiritual, es decir, sentir el bienestar que también llega a 8 o 9, que es la segunda evaluación, y esto Claro. El 99%, bueno, yo digo que el 100%, pero vamos a poner, lo tiene. Nosotros hemos hecho los estudios, primero investigamos con indicadores psicofisiológicos, todo esto, para ver con Bluetooth, recoger los indicadores de las ondas cerebrales y todo eso, cómo se cambia. O sea que no solo es una sensación puramente subjetiva, sino que también es objetiva, ¿no? Claro, porque va de 8 o 9 a 3, pero después también sube hasta lo 8 o 9 positivo. Claro, lo positivo sea 8 y 9. Porque dices tú que planteas en el libro
esa forma de atacar los problemas a través de esos procedimientos, ¿no? Hablas casi de un 99% de los casos, el que la persona que sufre angustia, rabia, enfado o molestia se transforma en pocos minutos. A mí me parece tremendo el tema, ¿no? Y por ejemplo, ese resultado, Pedro, ¿ese es en un momento o tienes muchas sesiones? ¿Cómo es? Vamos a ver. Eso en un momento. Si la sesión, realmente es raro la sesión que yo tenga terapéutica, porque que no tenga la posibilidad de evaluar, porque luego la técnica se basa en trabajar más esa inteligencia virtual en distintas situaciones. Por ejemplo, imagínate el caso de una persona, un profesor. Hay muchos casos de profesores, muchos casos de médicos que a lo mejor ya van con rechazo a su trabajo o a su quirófano. Entonces, el encontrarse con eso es también no solo liberarlo, sino aprender a afrontarlo de tal manera que cuando le ocurre al día a día con los alumnos, con los otros, lo conecte y aprenda a hacerlo habitual. El problema es que esto funciona, sin duda. Después también le damos la técnica para que con audio lo practique, pero sin más, las micro TBT, lo pequeño lo puedes hacer en cualquier momento. Por eso es un problema de entrenamiento, hasta que se automatice, ¿no? Es tan fácil que el problema que yo suelo decir es que al ser tan fácil la gente no lo valora suficientemente, y lo valora cuando está fastidiado, como Santa Bárbara, ¿no? Se acuerda de la tormenta cuando llueve, pero en realidad es mucho más potente de lo que... Es decir, la mente tiene un poder impresionante, ese es el verdadero poder de la mente, ¿no? Que no lo aprovechamos. Pero hay que saber utilizar la técnica. Claro. Pedro, y estamos en el momento que vivimos, el estado emocional de la gente en general. Necesitamos tener esas herramientas, esas terapias, esa para podernos defender. Es que es increíble, estamos como en un limbo. Necesitamos agarrarnos a algo, ¿no? Claro. Es que, es más, por ejemplo, vamos a ponernos el caso de no solo el trabajo, sino la pareja. La pareja, antes, pues bueno, vivía el hombre por una parte, la mujer por otra, cada uno, había una familia patriarcal, estaban los padres, los abuelos, la familia, en fin, estaba disperso todo. Pero hoy día el hombre y la mujer, además con circunstancias especiales donde la mujer también trabaja, etcétera, etcétera, entonces ese encuentro cercano, próximo, es muy complicado y se necesita tener mucha inteligencia emocional, quiero decir, mucha capacidad para manejar las emociones, ¿no? Entonces, claro, si no tienes herramientas, si te habla, hay que tener inteligencia emocional, pero si no tienes herramientas para ello, no te sirve para nada. Por eso es importante que la inteligencia emocional está formada por moldes mentales. Si los moldes mentales son negativos, la inteligencia emocional es negativa. Pero también la técnica, la técnica de bombeo terapéutico, es una forma con la cual sabemos manejar las emociones y nos permite estar por encima de todo. Entonces ese aprendizaje se consigue y la gente te lo agradece muchísimo porque realmente te encuentras con una herramienta única que la clave está en que la practiques como todas las cosas. Si no lo practicas, pues no, pero si lo practicas es muy sencillo. Claro. Igual tenemos esa asignatura, esa gran asignatura pendiente de la educación emocional, Pedro. Porque claro, estamos hablando de determinadas edades que estamos en estas historias, pero yo me imagino que esa escalera, digamos, que hay que comenzarla con el primer peldaño, desde abajo, ¿no? Claro. Es decir, es verdad que desde abajo hay que ver las emociones. Lo que pasa es que muchas veces la inteligencia emocional, la gente la mira, vamos a ver las emociones, a ver lo que hay, que me parece bien. Que la inteligencia emocional, hay que ver los 4 aspectos de la inteligencia emocional. Uno es captar o conocer qué es lo que siento, qué suelo sentir, es lo primero, que no tiene mucha alta correlación con bienestar, eso es una cosa que es un estudio que yo hice, una investigación publiqué, tiene que ver, pero no tanto. ¿Por qué? Porque también la gente que se lo pasa mal tiene conciencia de sus emociones, por eso no hay tanta correlación, eso es lo primero. Luego lo segundo es que esas emociones sean capaces de yo controlarlas, eso es lo más clave, es decir, que yo sepa encauzar, manejar las emociones, ese es uno de los aspectos centrales de la inteligencia emocional. Lo tercero es expresar las emociones, porque hay gente que no es capaz de expresarlo, pero no es tan importante como la de controlar. Y por último, la de rentabilizar las emociones, es decir, yo utilizo las emociones en cada momento pues para escribir, para hablar, para sentir, es decir, la emoción es una energía y por lo tanto es una rentabilidad también. Entonces esos son los 4 aspectos fundamentales de la inteligencia emocional.
Entonces, esa inteligencia emocional no basta con describirla, sino que hay que darle pautas para ver cómo modificarla. Por ejemplo, si no modifican los moldes mentales, por ejemplo, vamos a poner por caso, si el molde mental es de anticipación aversiva, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, estoy llenándome de miedo. Si yo no rompo ese molde mental, no voy a tener una inteligencia emocional, me estoy engañando. Esa inteligencia emocional está basada en mis propios moldes, que pueden ser negativos o positivos, igual que en los núcleos implicativos sensibles. Parece muy complicado, pero es más sencillo. Mira, Pedro, de alguna manera tendríamos que autoengañarnos en muchas cosas para continuar. Bueno, no es exactamente autoengañarnos. La palabra está muy bien que lo digas así para entenderlo, pero no es tanto autoengañarnos, sino que el ser humano, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo estoy con catarro hoy. Hacía tiempo, que hacía años que no tenía nada, ¿no? y estos días he empezado a tener como molestia en la garganta, en el pecho y tal. Bueno, pues anoche, como me despertaba molesto, a pesar de haber tomado alguna pastilla y tal, pero estaba molesto, ¿qué hago? Pues no es que me haya engañado, sino construyo en mi mente unas imágenes virtuales que permiten que vaya por la zona que me está doliendo, vaya desapareciendo, como si tomara una pastilla. Ten en cuenta que el placebo existe, pero no es una mentira. El placebo es verdad y se sabe incluso por el sistema, por los ¿cómo se llama? Por los sistemas de resonancia magnética, cómo funciona. Funciona más en unas personas que en otras. Pero bueno, quiero decir que yo me empecé a sentir como que me tomaba una pastilla imaginaria con unas características determinadas por la zona que me dolía, que me estaba doliendo el oído, y yo te digo que se me quitó el dolor de oídos. Y eso no fue engañarme, fue verdad. Ya. Me parece increíble, ¿sabes? Deberíamos aprender todo eso. Pedro, ¿dónde podremos conseguir tu obra, tu trabajo de Matrioska? Sí, vamos a ver, te decía lo que era Matrioska por eso, porque era el libro, pero ten en cuenta, perdona, antes de decirte rápido, porque la obra se manifiesta, aparte de esto, hay unos personajes importantes, como es Ayose, un lazaroteño, que tras su ludopatía y adicciones y problemas de paro, se olvida de todo lo canario y se encuentra en un nuevo mundo en Dinamarca, pero no cesan los problemas. Y por otra parte, Erika, que es una bailarina y azafata danesa, que, como sabemos, en aquella época, en los años 80, habían varios jóvenes de todo el mundo que se refugiaron en el paraíso hippie de Valle de Gran Rey, en La Gomera. Bien, pues ella se enamoró y sigue enamorada de un tal Goyo, un gomero de que perdió su paradero por razones que ya se explica en la novela, ¿no? Entonces ella regresó a Copenhague embarazada de Aneka, sin saber quién era el padre. Aneka es antropóloga, idealista, apasionada de la identidad de los pueblos y también de la presencia del espíritu, quizás guiado por su madre, que era al quedarse ciega, pues se idealiza mucho, sale su poder virtual. Total que ella encuentra a Yose y ahí hay un planteamiento especial. El encuentro con Yose hace que se revuelva todos los problemas de cómo construimos nuestro universo interno, los valores, las heridas históricas, la resiliencia, el amor, la identidad, los moldes mentales, etcétera, etcétera. Ese es el sentido de la novela. ¿De acuerdo? Lo digo para terminar para que se tenga una visión de conjunto. Y ahora bien... Perfecto, sí. Ahora, ¿dónde se encuentra? Mira, la novela, el libro, ahora mismo está en Lemus seguro, pero en La Laguna, pero también está en cualquier otra librería, pero por demanda. Cuando digo en Lemus, porque está directamente. En los otros sitios sabes que hay que pedirlo, tanto en el Corte Inglés como en Amazon, como en ¿cómo se llama? Agapea y todos esos sitios. En cualquier librería se puede solicitar, ¿eh? Pero por eso viene bien la presentación, por eso queremos hacer la presentación para que sea más asequible a las personas que quieran, y eso lo vamos a, por ejemplo, en el sur, lo haremos precisamente en Puerto Santiago, el viernes próximo, ¿no? El viernes próximo en Puerto Santiago a las 7:30, en el colegio, me parece que se llama el colegio, es el nombre, ahora mismo no sé si te miento, ¿no? Pero sí, es... Era una academia, ¿no? A ver, es Júpiter, una academia, no. Efectivamente. Es la Academia Júpiter. Júpiter, exactamente. Es la Academia Júpiter en la calle Herrador 9,
el viernes 10 de mayo a las 7:30. Y allí pues hablamos más de todo esto que estamos hablando aquí, que es interesante, ¿no? Vale, Y también el libro que lo podemos poner más a disposición y más económico a la gente que acuda. Pues muy bien, Pedro, ha sido un placer que nos haya... Además, yo creo que antes, mientras estás escuchando, ¿no? El tener nuestras propias herramientas, ¿no? El tener nuestras propias terapias, ¿no? Porque a lo mejor existe algo como muy general y cada uno aplica la... Tú antes dijiste, no, yo tenía el dolor y tal, y por la noche yo me imaginé y al final yo lo he logrado, ¿no? O sea, que como que cada uno a lo mejor busca... Pero el tema es cómo saber cómo tenemos que utilizar esa herramienta, ¿no? No sé. Claro, pero por eso, para eso, yo si no tuviera la práctica que tengo, no solo con la gente, sino conmigo mismo, lógicamente no lo haría. Claro. Por eso es importante tener esa práctica, ese hábito, para que luego se dé la ocasión utilizarlo. Yo le suelo decir a la gente que lo que llama la técnica de bombeo terapéutico, hay un enlace que yo le doy para que lo oigan, bajen el audio, etcétera. Pero lo que es la técnica de bombeo terapéutico, es decir, la TBT Express, puede surgir en cualquier momento. Y yo suelo poner el ejemplo muy sencilla. Hoy día estoy haciendo la entrevista contigo, pero una vez recuerdo que tenía que hacer una entrevista en Canarias Radio. Y entonces por el camino me vinieron, me llamaron para decirme cosas, problemas muy fuertes. Un problema de una persona, después otra cosa distinta, varios problemas. Y yo me tenía que ir a hacer la entrevista. Pues bien, mientras iba caminando hacia el edificio donde está Canarias Radio, pues empecé a hacer una micro TBT para liberarme y llegar tranquilo y seguro a la entrevista, ¿me entiendes? No, claro. Increíble. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber estado en el Rompeolas. Recordamos el Puerto Santiago, 7:30, el próximo viernes en la Academia Júpiter. Ahí estará Pedro Hernández. Júpiter, Herrador 9, Herrador 9. Pues nada, Pedro. Pues muchas gracias a ti, Javier, por tu inquietud, por siempre tu interés, tu buena disposición y que además has sido alumno y que has sido una persona brillante. He tenido buenos profesores. Sí, vale. Pedro, siempre te recuerdo. Te recuerdo y te recordamos porque entre amigos que siempre hemos comentado, pues siempre has dejado una buena rúbrica, ¿no? Y eso yo creo que eso es lo importante, tanto siendo profesor o siendo cualquier cosa, es lo mismo, ¿no? Como persona. Vale. Venga, un abrazo. Sí, un abrazo fluido. Qué bueno, qué bueno. Mi amigo Claudio, que nos estará escuchando ahora, sabrá que eran aquellos términos de o estamos fluidos o se está cristalizado, una de las dos. Claro. Venga, Pedro, un abrazo. Venga, un abrazo a ti. Adiós, chao. Bueno, pues nada, dejamos a Pedro y nos vamos otra vez con la música.